Bueno chicos, pues aquí os voy a explicar un poco cómo yo preparo mis sesiones en el Rekordbox. Entonces aquí podéis ver que, bueno, tengo como 1000 y pico carpetas porque yo no soy una que, bueno, soy una que compra muchísima música. No descargo gratis, compro porque hay que comprar, chicos. Siempre hay que soportar a otros artistas y a ustedes mismos cuando hagáis vuestras producciones. Así que siempre hay que comprar. Y como veis aquí tengo, bueno, este es como un ordenador nuevo y aún así veis toda la cantidad de carpetas que tengo. Mirad, todo esto es lo que yo tengo en cada USB. Yo no tengo como varios USBs, tengo como 4 o 5, pero con las mismas carpetas. Porque como veis, como me organizo un poco es, pues dependiendo, depende del mood un poco, pero un poco el rollo es, por ejemplo, festivales o clubs que vaya a pinchar. Aquí podéis ver el último, pues pinché en Nueva York y puse New York Side, New York Techno, por ejemplo en Awakenings que pinché hace poco, pues Awakenings. Y como podéis ver un poco, os voy a explicar mi manera que tengo de preparar una sesión, que es, depende de los festivales o del club. Los clubs siempre tenéis que estar como más pendientes porque no suelen ser muy grandes, como máximo tiene una capacidad de 10.000 personas, 8.000, 700, depende en el nivel cuánto underground seas, pero bueno, más o menos los clubs siempre son como más personales, ¿no? Entonces yo me suelo organizar carpetas para que sean muy variado. Por ejemplo, en los clubs y en los festivales suelo hacer lo que más me mola, que es poner side techno ahí a full, sin compasión, y lo que es a saco, ¿no? Para matar a todo el mundo. Pero los clubs sí es verdad que tengo un abanico más grande musical. Aquí, por ejemplo, podréis ver el último festival que he estado, que es en Awakenings. Aún así, quise experimentar un poco y poner un poco más de minimal. Os voy a poner aquí algún ejemplo. Aquí puse un tema de Fire súper antiguo, del 2010 o el 2006 creo que es. Aquí lo podéis escuchar. Que como ves es súper minimal, súper cool, súper chill a 128 BPM. No me preguntéis por qué, pero estoy volviendo un poco como al rollo antiguo, porque creo que también hace falta, como estoy dándole mucho al 145, 150 BPM, casi a veces que llego hasta 250 BPM, pues me hacía falta un poco de groove, ¿no? En mis sets. Y en este festival de Awakenings, por ejemplo, es lo que hice. Pues tuve como casi 10 tracks. Aquí os voy a dar algunos ejemplos de tracks que puse. Un petit comité. Solo para los que cojan el curso los vais a ver. Y son, como veis, muy minimal. Muy rollo antiguo, muy fresquito. ¿Veis? O a 125 BPM. O sea, un rollo muy chill, muy cool. Que bueno, luego igual también subo a lo BPM. Así lo subí a 140, pero como veis, tiene un rollo muy fresquito. Pero aquí la misma playlist de Awakenings voy a hacer aquí porque es muy interesante, porque investigué mucho en el sonido. Y aquí llegamos, de repente, pues metí este tema que va a 92 ppm, pero que en realidad va súper rápido porque no sé cómo se puede decir, no soy muy técnica en cuanto a eso, pero como que va muy rápido, pero no sé el BPM que es. Y lo puse igual, entonces va como muy cool con el BPM del otro, ¿no? Que era como más lento, más pero también da cabida, ¿no? A lo mejor por aquí le bajé un poquito más porque va como muy rápido, como podéis ver, pero le bajé un poquito. A ver, sigue estando muy rápido, pero en mi locura da cabida. Y luego, por ejemplo, de aquí, pues también pasé a algún tema de Sai, me encanta. Por ejemplo, este, que lo puse antes. Ves que va a 159 y es este rollo. Como veis, hay mucho dispar, ¿no? En el mismo folder hay mucho dispar, pero luego estos que es más tecnopurista. Todo está en el mismo folder, pero es interesante porque lo he hecho hace poco y la verdad es que es una locura porque tienes como mucha cantidad de música muy dispar, pero tiene sentido en mi cabeza, ¿no? Ves este rollo así como oscuro, puro, lento también, va a 53. Igual si le puedes subir un poquito más.
sigue estando cool. Sí. Sí, veis. Bueno, esto es un poco pues, las últimas carpetas que he hecho. Luego, bueno, ¿qué más os puedo decir? ¿Alguna aquí que sea interesante para explicarlo? Bueno, el tema de podcast, que no he mencionado. A la hora de prepararme un podcast importante, como puede ser, por ejemplo, el de Horror que tuve, o uno que tuve para DJ Mag UK, por ejemplo, siempre me gusta empezar con una producción tuya. Si eres un artista emergente y tienes que hacer un podcast, estaría súper bien que lo hagas con una producción tuya, porque van a estar todos los ojos pendientes. Entonces, yo últimamente, bueno, sobre todo empecé con este, que es el de Lions of God. Lo puedes escuchar. ¿Veis? Y son aquí, como puedes ver en la pantalla, puse 3 temas míos para, ¿sabes? Tener como que toda la gente esté pendiente, ¿no? De qué es lo que va a poner. Pues tus temas, con 2 cojones, porque no vas a poner temas de otra. Tienes que poner tus temas para que la gente vea que eres un buen productor y que eso, que presta la atención en ti. Y luego, pues bueno, un poquito de todo. Aquí lo puse enumerado. De hecho, este DJ Max, ¿sabéis? Así bastante. Y porque me gustaría como tenerlo todo muy organizado. Pero si no, últimamente no le pongo ni números y voy como a tiro hecho, ¿no? Según la vibe que tenga. Pero si lo queréis, si estáis empezando y sabéis que vais a tener cámaras, ¿no? Queréis estar tranquilos sin tener ningún error, pues lo preparáis antes en casa y ya está, no hay problema. Así sabéis que vais a poder hecho, no va a haber ningún error. Yo no soy muy propensa de la gente que lo que hace es que, bueno, no sé ni hacerlo de hecho, que pone como estas cosas así y como que pone como los QE, ¿no? Yo no lo hago, porque yo creo que a lo mejor yo soy una artista antigua, old school, tengo 31 años y soy más de ir con el flow, ¿no? Ir mezclándolo en el momento y en la situación que te guste. No me gusta ni poner QEs, ni preparar como dónde vas a empezar el set, o sea, el track y dónde lo vas a acabar. Hay artistas que lo suelen hacer así. Entonces, bueno, eso depende del gusto de cada uno y de lo mucho que te guste preparar una sesión. Yo soy más de ir a lo loco, como habréis visto en en esta, en este curso que estoy dando, que no me lo he preparado, pero lo doy con todo mi cariño y toda mi alma. Y bueno, así soy yo. Pero bueno, si te gusta prepararlo, pues este programa te da esa ayuda también. Entonces, bueno, es un poco como te guste y como te gusta ir en la vida. A mí me gusta ir a lo loco.